Buenas tardes, buen día, estimados jóvenes. En esta ocasión, mi nombre es Rosibel Cruz, soy docente titular del Departamento de Salud Pública y en esta ocasión voy a hacer un breve resumen acerca de los lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Tomen en cuenta que el repaso de este tema, de estos lineamientos, vamos a ver capítulos específicos que nos han solicitado, ¿verdad? Y dentro de estos están el capítulo sobre estrategias de indicación de pruebas basada en riesgo, el capítulo sobre pruebas de VIH, abordaje sindrómico, manifestaciones clínicas de las ITS, otras infecciones del tracto respiratorio, del tracto reproductivo, perdón, y otras enfermedades relacionadas con las ITS. Básicamente, quizás todos los lineamientos, pero trataremos pues de que sea resumido y de igual manera ustedes ya tienen dentro del curso de refuerzo los lineamientos técnicos del cual se ha extraído la información. Tomen en cuenta que es la versión de este año, del 2024, que es la más actualizada. De lo que vamos a aprender o lo que vamos a repasar más bien en este tema es lo que ya les mencioné, ¿verdad? Todos esos capítulos. Vamos a comenzar con la estrategia de indicación de pruebas basadas en riesgo, que estas estrategias se fundamentan en PITC, que son sus siglas en inglés, ¿verdad? Esta consiste en una evaluación de riesgos conductuales, clínicos o epidemiológicos cuyo resultado justifica que un proveedor de salud oferte la prueba de VIH y de otras ITS. Esta tiene tres modalidades que son la sospecha clínica. Cuando tenemos sospecha clínica, podemos hacer una prueba en un usuario que presenta signos y síntomas sugestivos, ya sea cualquier ITS o el VIH, ¿verdad? Incluso hepatitis virales. También tenemos la modalidad dirigida, que son pruebas en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, identificadas porque tienen factores de riesgo conductuales o características demográficas. Eh, y lo otro es porque sea agresión sexual, ¿verdad? Por ejemplo, toda persona con sospecha o confirmación de agresión sexual se le indicará la prueba de VIH independientemente del tiempo que ha pasado desde la agresión sexual. Entonces, estas modalidades sirven de tal manera de que todas las personas que nosotros sospechemos o que puedan ser casos índices o contactos de personas que previamente tienen VIH o alguna ITS, también puedan tener acceso a estas pruebas y podamos hacer como a manera de, como está en esta imagen, ¿verdad? De que todos los contactos o todas las personas que hayan estado en contacto con una persona con ITS o VIH puedan tener acceso a la prueba. ¿Qué criterios de inclusión tiene esta prueba? Primero, que tengan signos y síntomas sugestivos a una infección por VIH u otra ITS y que no haya sido confirmado de acuerdo con los algoritmos nacionales y que no consulta por esta razón. También puede ser que tenga prácticas sexuales de riesgo o antecedentes de alguna infección de transmisión sexual o tenga alguna sospecha de agresión sexual. Entonces, eso es toda la información relacionada a esta estrategia. En cuanto a la autoprueba de VIH, el ofrecimiento o indicación de la autoprueba eh, es cuando aplique. O sea, es decir, que no todas las personas, ¿verdad? Se puede hacer, pero cuando aplique, ¿verdad? Se inicia con una preconsejería, siempre previo a una prueba de VIH, ya sea administrada por por el personal de salud o también siendo una autoprueba, tiene que ir acompañado de preconsejería. Esta no es complementaria al algoritmo nacional vigente para el diagnóstico de pruebas de VIH, es considerada una prueba de tamizaje. Esta también se encuentra en dos modalidades. Una es la autoprueba individual no asistida. Las palabras claves son de que tiene que tener una preconsejería, la realiza la misma persona que se hace la prueba, o sea, no es el personal de salud de la que la aplica, sino que es la misma paciente o la misma persona que lo ha solicitado y no cuenta con ninguna asistencia por parte del personal de salud. A diferencia de la autoprueba asistida, que esta es igual, lleva la preconsejería, la realiza la persona, ¿verdad? O el paciente que la solicita, pero tiene de alguna manera alguna asistencia por parte del personal de salud. Si el resultado de esta prueba da resultado reactivo, se debe iniciar inmediatamente el algoritmo diagnóstico de VIH que está vigente. Luego, ya cuando hablamos del abordaje sindrómico, vamos a ver qué son estas enfermedades o estos síndromes, ¿verdad?
que tenemos aquí. Estos pueden presentar síntomas que se pueden complementar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo los síntomas más comunes, los signos más comunes y también qué agentes son causales son los más comunes. En el abordaje sindrómico tenemos el síndrome, que es es la secreción uretral, que sobre todo en los hombres, eso tiene como síntomas el secreción uretral, el prurito, la disuria, poliaquiuria, dispareunia y olor fétido, ¿verdad? Y como signo vamos a encontrar la secreción, obviamente, e incluso si es necesario, pues le podemos pedir al paciente, ¿verdad? Que se exprima la uretra, es que se exprime el pene para ver que le salga la secreción. Entonces, en este caso, es una estrategia que se puede utilizar para identificar esa secreción si no aparece em, de forma natural, ¿verdad? Y aquí están los agentes más comunes. También el flujo vaginal pueden encontrarse con prurito, disuria, dispareunia y olor fétido. Y en este caso, como signo, pues el flujo vaginal va a ser también el signo. Va a haber edema vulvar y va a haber hiperemia vulvar. Y esas son pues los agentes causales en cuanto al flujo vaginal. Para la úlcera genital, vamos a tener que estas úlceras pueden ser dolorosas o no. En el área genital va a haber un ardor y va a haber supuración como síntomas. Esto como signo vamos a encontrar una llaga, ¿verdad? Como una chira que le llama a la gente en el área genital con o sin vesículas y también podemos encontrar ganglios inguinales inflamados y los agentes causales. En este caso, vean ustedes aquí que es así más o menos pueden verse pues las úlceras genitales. Otra parte del abordaje sindrómico también tenemos el dolor abdominal inferior o pélvico en las mujeres, que se presenta con dolor o malestar pélvico y dispareunia. Y en los signos pueden haber flujo vaginal, dolor abdominal a la palpación, dolor a la movilización del cuello del útero y puede incluso haber fiebre o temperatura corporal de 38 grados. Y aquí pues todos los agentes causales de todas estas síndromes. En cuanto a la inflamación escrotal, puede presentar dolor, edema escrotal, inflamación e inflamación del escroto. Esta puede ser causada por la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea. La tumefacción inguinal puede presentar ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, úlcera asociada, ¿verdad? Y secreción. Aquí pues vamos a encontrar los ganglios inflamados, podemos encontrar absceso superficial, fístulas incluso. En las verrugas genitales, que son parecidas a las que ustedes ven aquí, ¿verdad? Pueden ser en la zona genital o en el ano, ¿verdad? Pueden haber pápulas o pueden haber prurito. Y vamos a encontrar la verruga genital que pueden ser, así como la ven aquí, pueden ser en la zona anal o en la zona genital e incluso en la boca. En cuanto a los ectoparásitos, podemos encontrar prurito, visualización de ectoparásitos en el vello púbico y obviamente van a ver, por el mismo prurito, van a haber señales de rascado, ¿verdad? Pápulas y eritema. Y esto es un poco relacionado por los componentes que se deben abordar, que se deben tomar en cuenta hacer el abordaje sindrómico. Para eso identificamos dos aspectos. En primer lugar, la identificación de casos, es decir, todas esas manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que ya de las que hemos conversado, de las que les he mencionado anteriormente. Y en la historia clínica hay como pasos que se deben seguir o que se deben completar, digamos, en la historia clínica, que los he resumido de esta manera. En la historia clínica tenemos que hacer una evaluación de riesgo con base a la sospecha o confirmación si hay una agresión sexual. En el caso de la evaluación de riesgo con base a antecedentes sexuales, esto pues está relacionado pueden hacer indagación sobre conductas sexuales personales, factores de riesgo personal, factores de protección, ¿verdad? Como por ejemplo el uso del condón, conductas sexuales con parejas, ¿verdad? Que sean estables o con contactos sexuales. Al examen físico, ¿verdad? Van a encontrar pues todas esas signos, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Y también hay una parte para consejería y orientación en donde aquí se espera pues que se cumplan con todos estos pasos, que se dé promoción de la salud, que se hable sobre cambios de conducta sexual, ¿verdad? Si son de riesgo, ¿verdad? Tenemos que dar esa consejería a los pacientes para ver de qué manera negociar, ¿verdad? Con ellos de que hagan cambios de esas conductas o que se protejan. Uso de otros métodos de barrera, prácticas sexuales, ¿verdad? Sin riesgo e higiene personal.
Y también al final hay un plan de reducción de riesgo, ¿verdad? Que se debe elaborar junto con el paciente. La idea es que el paciente tome conciencia, ¿verdad? De los factores que están aumentando ese riesgo y que el mismo paciente decida qué medidas va a tomar para poder reducir esos riesgos. Entonces, más detalladamente, ustedes van a encontrar aquí que ya más a detalle cada uno de estos componentes que hemos mencionado. En primer lugar, la identificación de casos, ¿verdad? Porque es importante diagnosticar y tratar precozmente a las personas que tengan, que tengan ITS, ya sea que presenten síntomas o no. Y es por eso que anteriormente mencionamos las pruebas basadas en riesgo, ¿verdad? Porque es en personas que aunque no presenten síntomas, pero si son contacto de alguien que sí tenga ITS o VIH, entonces es posible que pueda tener también la enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que hacer búsqueda activa de estos casos o de estos contactos para poder identificarlos y tratarlos oportunamente. En cuanto a la historia clínica, vean ustedes que este tema es muy delicado, ¿verdad? Entonces, no cualquier persona o dependiendo de la manera en la que ustedes aborden al paciente, es así que el paciente se va a abrir y va a ser sincero en cuanto a todo lo que ustedes les pregunten acerca de sus conductas de riesgo. No es fácil, ¿verdad? Pero a manera que nosotros tengamos seamos objetivos, ¿verdad? Tengamos una visión amplia de todo lo que abarca todos estos síndromes, ¿verdad? Y todas estas enfermedades, que de tal manera que nosotros hablemos eh, de forma respetuosa con las pacientes, les expliquemos que toda la información es confidencial, que en ningún momento se va a estar diciendo, ¿verdad?, quiénes son sus contactos ni nada, sino que simplemente son estrategias que lo que buscan es identificar a un contacto, pero después se le oferta a manera de que vean como que fuera una oferta de servicio, ¿verdad? No es que se le dice al contacto de que mire que fulanito o tal persona me dijo de que usted era su contacto sexual, no, ¿verdad? Sino que toda esa información de que ha dado los datos se maneja de manera confidencial. Entonces se tiene que crear todo un ambiente de confianza, explicarle para qué va usted a usar los datos informarle sobre la importancia de dar esa información, ¿verdad? Para que las otras personas también puedan acceder al tratamiento oportuno. Entonces aquí vamos a realizar interrogatorio diferenciado ante una sospecha de ITS, definiendo el motivo de la consulta. Se van a identificar signos y síntomas que motivan la consulta, la duración y se tienen que tomar en cuenta como antecedentes estas situaciones. Si el paciente ha tenido ITS previas, cómo está con el VIH, si ya se ha hecho la prueba, si conoce cuál es su estado serológico, si hay otras enfermedades concomitantes, por ejemplo, que usen medicamentos, qué tipo de medicamentos están usando, alergias a medicamentos, cirugías previas, transfusiones, tatuajes, etcétera. Si se realiza trabajo sexual o sexo transaccional y si hay sospecha de alguna o confirmación de alguna agresión sexual. También al evaluar el riesgo con base en sospecha o confirmación de agresión sexual, aquí pues tenemos que ver que hay lineamientos específicos para estas situaciones. Entonces aquí sí habría que ir a abordar esos lineamientos para profilaxis post-exposición. Al VIH sí se confirma de algún caso de agresión sexual. También otro aspecto que se evalúa, ¿verdad? En la historia clínica es la evaluación de riesgo basado en antecedentes sexuales. Y aquí pues es donde es más delicado, ¿verdad? Cómo ustedes puedan abordar esas preguntas para que los pacientes les informen, les digan acerca de esas conductas que son de riesgo. Y en base a esto es que se hace el plan de acción, ¿verdad? El plan de reducción de riesgo. Entonces vean ustedes que conductas sexuales personales pueden ser números de parejas sexuales durante el último 12 meses. O sea, ¿cuántas parejas? Aparte, es preguntar, por ejemplo, si tiene pareja estable, si están casados, ¿verdad? O si están acompañados, si aparte de esa pareja estable ha tenido contactos sexuales con otras personas en estos primeros 12 meses, ¿verdad? También puede ser una de las preguntas. Si ha sido, por ejemplo, contacto sexual ocasional en los últimos 3 meses, si ha tenido ITS durante los últimos 12 meses, o si realiza trabajo sexual
o de alguna manera, pues el sexo transaccional. Ahí pues hay que buscar las palabras más idóneas para poder preguntar estos aspectos. Otros factores de riesgo personal, por ejemplo, si comparte objetos punzantes, inyecciones, tatuajes, por ejemplo, si se han hecho tatuajes en los últimos meses y tal vez los lugares donde se han hecho los tatuajes no son, digamos, oficiales, ¿verdad? Sino que son tal vez algún vecino o alguien que los ha hecho que no está, digamos, oficialmente capacitado para hacer este tipo de tatuajes. Exposición a sangre u otros fluidos que estén contaminantes, uso de alcohol o drogas, ¿verdad? Antes de las relaciones sexuales, porque acordémonos que el alcohol y drogas nublan, ¿verdad? La conciencia y de repente puede ser que ellos no se recuerden de qué prácticas o puede ser que hayan tenido prácticas sexuales de riesgo sin, digamos, tener mayor conciencia de ello, ¿verdad? Entonces, si usan alcohol o drogas con frecuencia, es importante preguntarlo y ver de qué manera cuando consumen estas sustancias, ¿verdad? Tanto pierden la conciencia o no, ¿verdad? Que les haga tener relaciones sexuales de riesgo. Y también, pues, aquí en el riesgo personal, si está la confirmación o sospecha de agresión sexual. Dentro de los factores protectores podemos encontrar si utilizan condones, ya sean masculinos o femeninos, si utilizan lubricantes a base de agua, uso de barreras o mantitas de látex, ¿verdad? Cuando realizan sexo oral, sobre todo, ¿verdad? O sexo anal, actividades sexuales de bajo riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo la masturbación eh, y otros. Otra conducta sexual de las parejas y contactos, por ejemplo, si ha tenido prácticas sexuales con más personas fuera de lo habitual, si las parejas son casuales o ocasionales y si sus parejas han sido clientes, ¿verdad?, de trabajo sexual. Al examen físico deben considerar, ¿verdad?, que tienen que hacer un buen examen físico. Acordémonos que hay patologías que no solamente es el área genital la que está afectada, sino que también a nivel sistémico. Los ganglios también se deben examinar, ¿verdad? Por la boca, todas las áreas, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación por cada sistema, empezando desde la cabeza hasta los pies. Para ello debe haber un ambiente privado. Se tiene que explicar los objetivos del examen físico, ¿verdad? Y qué técnicas, siempre que apliquemos, digamos, el espéculo o que queramos ver el oído o la garganta, tenemos que explicar para qué lo hacemos, con qué instrumento lo hacemos, si va a doler, si no va a doler. Entonces, todos son aspectos que tenemos que informarle al paciente. Se tiene que mantener una interacción constante entre el personal médico, profesionales de enfermería y especialidad materno-infantil con el usuario, ¿verdad? Aclarar cualquier duda. Siempre preguntar si hay cualquier duda, si tiene alguna inquietud, verlos a los ojos, ¿verdad? También es importante. En el caso de atención de un usuario menor de edad o en situación de riesgo social, se debe de asegurar de contar con la presencia del responsable o alguno del personal de salud, ¿verdad? Para garantizar la integridad de la niña, niño o adolescente. Entonces, cuando es menor de edad, por favor, siempre hacerse acompañar, ya sea de un responsable de ese niño o adolescente o de un personal de salud, ¿verdad? Pueda dar fe, ¿verdad? De que en dado caso suceda alguna queja o algo de que todo estuvo bien a la hora del examen. Si la usuaria o el usuario se negase el permiso de realizar el examen físico, por favor deben colocarlo en el expediente clínico, ¿verdad? No solamente asumir de que no se dejó, sino que hay que documentar lo que se le explicó al paciente, ¿verdad? La importancia del examen físico, sin embargo, el paciente se negó. Luego en la parte de consejería habíamos visto todos estos aportes, ¿verdad? En promoción de la salud, la sensibilización, todo esto se debe de hacer de manera personalizada. Es decir, que no es que vayamos a dar información acerca de ITS y VIH, sino que de acuerdo a lo que los pacientes les hayan dicho en cuanto a sus prácticas, así es el camino que nosotros vamos a tomar para poder orientarles sobre sus cambios de conducta sexual, sobre el uso de condones y lubricantes, sobre si puede utilizar o no otros métodos de barrera y ese cambio de prácticas sexuales que tiene, ¿verdad? Y la higiene personal. Entonces, todo esto es en base a las conductas de riesgo que hemos identificado en el examen físico y en la historia clínica. Y luego el plan de reducción de riesgos.
se orienta a limitar las relaciones sexuales a una pareja de manera exclusiva. Obviamente en trabajadores sexuales, ¿verdad? Va a ser bien difícil lograr este acuerdo, ¿verdad? Pero sí pueden lograr otros acuerdos acerca de el uso correcto y consistente del condón, ya sea masculino o femenino, y ya sea también en todas las prácticas sexuales que realicen, tanto orales, anales, ¿verdad? O todo tipo de prácticas que ellos les comenten que realizan. Se debe promover la no automedicación, ¿verdad? Incentivar a que consulten de forma oportuna ante cualquier problema de salud que tenga. Retrasar en la medida de lo posible el inicio de prácticas sexocoitales, ¿verdad? En los preadolescentes y en los adolescentes. Bien, esto es en cuanto al abordaje sindrómico. Vamos a abordar ahora algunos aspectos de las manifestaciones clínicas de las ITS. En el manual, en el lineamiento, ustedes van a encontrar, ¿verdad? Varias infecciones de transmisión sexual con sus tratamientos y todas las definiciones de caso, ¿verdad? Que son las que son de vigilancia epidemiológica. Acordémonos que todas estas infecciones, ¿verdad? Se tienen que hacer reporte epidemiológico, ¿verdad? Porque son altamente contagiosas, ¿verdad? Y que tenemos que hacer esa búsqueda de contacto. Entonces, tienen que hacer notificación. Entonces, en ese caso, tienen que estar claros los conceptos o las definiciones de casos que se plantean en los lineamientos. Para el caso de la gonorrea, se dice que un caso sospechoso es toda persona que presente secreción mucopurulenta a través de la uretra masculina o cérvico-vaginal, anal u oral. Aquí ustedes lo ven en la parte del pene, ¿verdad? Y de la vagina. En recién nacidos también se pueden ver abscesos, ¿verdad? En cuero cabelludo y conjuntivitis, y también se pueden considerar algunas afecciones oculares, osteomusculares o dermatológicas, además de las que ya hemos definido anteriormente. Entonces, esto es un caso sospechoso. Vamos a decir que un caso es confirmado por gonorrea a todo caso sospechoso donde se detectan diplococos gram negativos intracelulares y extracelulares con la coloración de Gram, o se aísle en el cultivo o mediante la técnica de PCR según se tenga la disponibilidad institucional. Y luego está un caso de notificación al sistema VIGEPES, ¿verdad? Que es el sistema de vigilancia epidemiológica a todo aquel caso confirmado en vigilancia individual. Y aquí pues están los esquemas de tratamiento. Ustedes van a ver que un caso de una gonorrea no complicada, tanto de cervix, uretra, recto u orofaringia, aquí dependiendo si son adultos o adolescentes, neonatos, niños según el peso y embarazo y la lactancia, así va a ser el medicamento y la dosis recomendada. Entonces esto lo pueden encontrar en el lineamiento y lo pueden ver más específicamente ahí. Luego el chancroide, ¿verdad? También vemos ahí que muy similar a lo de las úlceras genitales. Y vamos a decir que es caso sospechoso toda persona que presente pápulas, pústulas o úlceras dolorosas en área genital o perianal, siendo esta úlcera de bordes socavados o irregulares. Es húmeda con fondo sucio y tiene tumefacción dolorosa, supuración de ganglios linfáticos en la zona afectada. Y el caso a notificar al sistema VIGEPE es un caso sospechoso en vigilancia agrupada. Síguese el tratamiento tanto para adultos, adolescentes, niños y embarazadas. En el caso de la sífilis, tenemos sífilis adquirida y no específica y los estadios clínicos son primaria, secundaria, latente y terciaria. La sífilis primaria, el caso sospechoso es toda persona que presente uno o más de los siguientes signos y síntomas como la úlcera única, indolora, en pene, cuello uterino, labios vulvares, área perianal, recto, faringe, lengua, labios y tenga presencia de ganglios linfáticos regionales indoloros. Un caso confirmado es un caso sospechoso que tenga una prueba treponémica reactiva o una prueba no treponémica también reactiva. Y también tenemos casos a notificar al sistema VIGEPES, ¿verdad? Que es por caso confirmado en vigilancia individual. Luego en la sífilis secundaria, pues ustedes pueden ir a ver el anexo 6, donde se encuentran todas las manifestaciones clínicas. Y vamos a decir que el caso sospechoso es toda persona que presente en un periodo de 2 a 8 semanas después de la curación espontánea de la úlcera, manifestaciones de lesiones en piel y mucosa. Un caso confirmado va a ser aquel que tenga estos aspectos, ¿verdad? Más una prueba treponémica reactiva o no treponémica reactiva.
Y tenemos el caso del BIGEPES, que es confirmado en vigilancia individual. El tratamiento de la sífilis primaria y secundaria, según sean adultos o adolescentes, si son niños hasta 12 años o embarazadas. En el caso de la clamidia, esta es una infección de transmisión sexual frecuente que es producida por la clamidia trachomatis, donde sus síntomas y signos, ¿verdad?, son similares a la gonorrea. Y es por eso que tienen que tener cuidado y hacer bien un diagnóstico diferencial con esta enfermedad. De acuerdo con los síntomas, la infección por clamidia puede infectar ojos en el recién nacidos, la garganta, genitales y el recto. Las infecciones oculares, llamadas conjuntivitis, producen enrojecimiento e irritación en el interior de los párpados. En este caso, ¿verdad? En el tratamiento, ustedes van a ver que van a encontrar tanto tratamiento para adolescentes, recién nacidos, profiláctico, neonatales, al niño y embarazadas. En el caso del herpes genital, vamos a decir que es un caso sospechoso a toda aquella persona que presenta lesiones mucocutáneas en el área genital, oral o perinal, consistente en pequeñas vesículas dolorosas. Van a estar agrupadas y progresan a úlceras que son eritematosas. Hay también el recién nacido expuesto, que ha sido expuesto por la madre. Y también tenemos los casos a notificar al sistema de BIGEF, que es un caso sospechoso que tenga en vigilancia agrupada. El herpes genital, el diagnóstico va a ser clínico con abordaje sindrómico. En este caso no hay pruebas de laboratorio. eh, pues a menos, y se realiza pues a menos una PCR para herpes genital de acuerdo con disponibilidad que se tenga en la institución. Aquí se encuentran, ustedes van a encontrar ahí en los lineamientos un cuadro, ¿verdad? Donde habla sobre el tratamiento, si se es un primer episodio de herpes genital, pero si ya es recurrente, entonces tienen que empezar a ver, ¿verdad? Aquí qué medicamento, ¿verdad? Siempre la ciclovir, pero ustedes van a ver la dosis y los días, pues varían también. Luego tenemos el granuloma inguinal, que este se va a definir como caso sospechoso a todo usuario con lesiones en piel o membrana mucosa de genitales o área perianal, que produce úlceras poco profundas con base roja, friable, de tejido granulomatoso. Esas no son dolorosas ni tampoco producen adenopatías, ¿verdad? Estas lesiones pueden extenderse al abdomen bajo y a los muslos, y por eso es importante hacer un buen examen físico o un examen completo, ¿verdad? De pies a cabeza. Y el diagnóstico pueden observarse cuerpos de Donovan, tanto en tejidos o en biopsia. Y aquí está el tratamiento, ¿verdad? Pues tanto para adultos, adolescentes, niños y embarazadas. Aquí dependiendo del paciente, ¿verdad? Si se utilizará doxiciclina, claritromicina o acitromicina. Luego, en otro de los capítulos que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Tenemos otras infecciones del tracto reproductivo que pueden ser la candidiasis vulvovaginal, que esta es toda mujer que presente dos o más de los siguientes síntomas como prurito vulvar, irritación, dispareunia, disuria, descarga vaginal, flujo blanquecino de consistencia variable, usualmente tipo requesón. Esto es característico de la candidiasis vulvovaginal, ¿verdad? Es espeso el flujo, ¿verdad? Y es así parecido a un requesón. Es adherido a las paredes vaginales, hay eritema en los labios y vulva de la mujer. En el caso del hombre es asintomático. Em, Caso confirmado, es todo sospechoso que el examen de laboratorio se le identifique la cándida a través de un estudio microscópico de secreción al fresco o punteo de Nugent o con examen directo de KOH al 10%. Aquí en este caso lo que vamos a identificar son hifas o levaduras en el estudio histopatológico del Papa Nicolau. Y aquí pues en casos a notificar al Simón, en este caso ya no es al BIGEPS. El diagnóstico de laboratorio va a ser clínico, ¿verdad? Aunque se puede realizar frotis de secreción. También la vaginosis bacteriana, ¿verdad? Puede ser un caso sospechoso todo paciente que presente dos o más de los siguientes síntomas como de cargas vaginales. Aquí va a ser ya de color más amarillento. La secreción va a ser profusa, espesa y va a tener olor fétido, que es característico. Un caso confirmado es todo sospechoso que al examen de laboratorio se le identifique Gardnerella vaginalis o Mobiluncus o bacterioides, ya sea por punteo de Nugget o frotis histopatológico de Papa Nicolau.
En el caso del Seguro Social, también tienen un test de liberación de aminas, ¿verdad? Que es la prueba de WIF. Ese también es un caso de notificación al CIMOU, que es el sistema de morbimortalidad, ¿verdad? A nivel nacional. En el diagnóstico de laboratorio vamos a hacer clínico y computeo de nuge. Otra infección del tracto reproductivo es la tricomoniasis, ¿verdad? Vamos a ver un caso sospechoso a toda persona toda mujer que presente dos o más de los siguientes signos. En este caso, prurito vulvar, ardor, puede ser enrojecimiento o dolor en genitales, puede haber disuria, puede haber pequeñas petequias o lesiones hemorrágicas de color fresa y secreción profusa, acuosa y color verde amarillento con olor fétido. Entonces vean ustedes que las características de estas patologías es el color de la secreción. En este caso, tricomonas, verde, amarillento y olor fétido es típico de tricomonas. Un caso confirmado es todo caso sospechoso que al identificar tricomonas vaginales por estudio microscópico de secreciones al fresco o por estudio de Papa Nicolau. El diagnóstico va a ser clínico y se puede realizar una secreción al fresco con solución salina del 0.9%, donde se va a reportar la presencia de tricomonas vaginalis y o punteo de nuge. Otra infección es la uretritis gonocócica, cuya etiología puede ser el Mycoplasma genitalum, el Mycoplasma hominis, el Ureplasma parvum, el Ureplasma ureticatum, el herpes simple, el adenovirus, bacterias entéricas, en caso de que se tengan pues prácticas sexuales anales. Entonces ahí también pues tienen que tomar en cuenta este tipo de prácticas, ¿verdad? También para este tipo de infecciones, para prevenir este tipo de infecciones de trato reproductivo. El periodo de incubación de la uretritis no gonocócica es de 2 a 7 días y dentro de las manifestaciones clínicas pues está la secreción, ¿verdad? Que este en estado caso no necesariamente es de aspecto purulento y se puede detener la disuria. El diagnóstico de laboratorio va a ser por PCR de acuerdo a disponibilidad que se tenga en la institución. Y luego al final pues ustedes pueden ir a hacer lectura de las otras enfermedades que están relacionadas con las ITS, como por ejemplo el Zika, la viruela símica, la pediculosis púbica, escabiosis, moluscos contagiosos y hepatitis virales. Este ha sido un resumen, ¿verdad? Ustedes definitivamente pues pueden ir a buscar más información y tienen que hacerlo en los lineamientos. Recuerden que hay un test, ¿verdad? Un cuestionario al final de este tema, ¿verdad? Donde ustedes pueden repasar sus conocimientos, ¿verdad? A través del test, el cual se puede aplicar en varios intentos. Entonces, pero de igual manera, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dirigirlo ahí en el foro de consultas que está en el aula virtual preparado para este refuerzo académico. Así que de mi parte ha sido un gusto, les deseo éxitos en las actividades y evaluaciones que tengan.